En estos momentos el sector sindical está reivindicando la necesidad de la revisión del nivel salarial, pensando que debe ser general. La ley dice que tiene que ser solamente el salario mínimo y hay esa discusión. Pero hay otros temas relacionados con el sector sindical con que nos gustaría conversar con dos personas dirigentes de muchos años y muy enteradas de estos asuntos. Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, el CENUS, y Jacobo Ramos, que es presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Y con ellos vamos a conversar sobre varios temas. Y el primero, sobre la mesa, que vamos a poner es cómo va en este momento el diálogo por el aumento del salario. Bueno, de hecho, el diálogo está estancado en este momento porque la última reunión que hubo de hecho un retiro de los sindicatos de la mesa. Un retiro como respuesta a una propuesta empresarial que nosotros consideramos un poco, diríamos, irrespetuosa en el sentido de que los empresarios la hicieron basándose en una visión que ellos tienen, que por supuesto fue brindada, ampliada por una funcionaria del Banco Central, estuvo como invitada a esa reunión, y que nosotros consideramos que en lugar de arrojar datos que las partes pudiesen usar, nosotros consideramos que fue más bien a justificar, ¿verdad?, la posición empresarial. ¿Sobre qué? Supuestamente nosotros debemos limitar la discusión a una discusión referida a lo que ellos llaman nivel de inflación, pero sobre todo recalcando siempre sobre la gente que devenga los salarios más deprimidos. Es decir, ellos tienen un concepto en el Banco Central de que hay una canasta familiar que se compra con 10.000 pesos, 10.000 y algo. Y ellos entienden que nosotros debemos circunscribirnos a la visión que se tiene de ese nivel de ingreso. Entonces, lógicamente, con ese criterio que los empresarios tienen, no es extraño entonces que la propuesta que ellos hicieran fuera apegada estrictamente a eso, diciéndonos que 11.58% ese nivel de inflación y que por tanto ellos de ese nivel no pueden subir absolutamente nada. No, y también en esa reunión la cacareada actitud de los empresarios de que un aumento general de salario podría, más allá de los niveles de inflación que ellos citan y que cita el Banco Central, podría generar, de acuerdo a su criterio, despidos masivos en el país, algo que está demostrado que nunca se produce porque los aumentos que se hacen al salario mínimo, que en este caso nosotros hemos estado planteando, pues nunca producen esos supuestos despidos que ellos están planteando en ese comité como un elemento recurrente. Entonces, eso es lo que ha estancado fundamentalmente la negociación y es lo que ha creado toda esta campaña que se está viendo de manera pública, en donde probablemente el movimiento sindical, para poder lograr un aumento de salario, pues tendrá necesariamente que continuar las movilizaciones a nivel nacional sin descartar la posibilidad de que podamos tener que irnos a una huelga por 24 horas. Eso ya lo hemos dicho y lo reafirmamos aquí. Nosotros vamos a anunciar una serie de movilizaciones en todo el territorio nacional con el objeto de ver si el gobierno fundamentalmente interviene en el tema salarial y trata de buscar una solución. Si no es así, entonces no tendremos otro camino que construir una alianza con otros sectores y provocar el que aquí se produzca algo que hace mucho tiempo que no se produce, que es una huelga general. Bueno, ustedes han señalado varias cosas. La oferta entonces era un 11.5%. Sí, la oferta. Tú sabes, incremento. Una cosa que tiene Juan Bolívar que el que calcula mucho sobre la mesa, ¿verdad? Entonces nosotros le hicimos un cuadrito a los empresarios, porque tú sabes que a veces
el trabajador entiende más en pesos que en porcentaje, tú ves. Entonces, cuando estamos discutiendo aquí... ¿Cuánto es el salario mínimo de las grandes empresas en este momento? Estamos hablando de 8.465 pesos, ¿verdad? 8.465 pesos. Entonces, cuando nosotros le dijimos 30% a eso, ¿entiendes? Eso lo que da es, lleva a la persona a 11.405. Diario. Una gente así que gane estos 8.400, lo que gana son 282 pesos con 16 centavos. Llevándolo a lo que nosotros decimos, llega a 366 pesos con 82 centavos. ¿Sabes cuántos son de diferencia? Es 84 pesos con 66. Un guardián privado que tenga esa tarifa, tú ves, porque son 5 tarifas nada más, porque Zona Franca, sector turístico, están fuera de ahí. 7.142 pesos gana un guardián privado. 238 pesos diarios. Con lo que nosotros decimos llegaría a 9.284. Y con el 30 que ustedes están exacto, pidiendo. serían 309 pesos con 48 centavos diarios. 71 pesos con 41 centavos. De diferencia. O sea, que no es una cosa del otro mundo, ni un escándalo, ni mucho menos lo que se está planteando. Son cuestiones... Pepe, pero razonables. ¿de cuánto dijeron ellos que era la canasta familiar para los bajos 10.000. ingresos? ¿De cuánto? ¿10.000 redondo o cuánto? Mira, según la funcionaria del... Sí, porque si fue la funcionaria del Banco Central y los empresarios se apoyaron en ella para ver, para hablar de la inflación de los 2 años acumulada y la sitúan en 11.5. Sí, según entonces vamos a ver en cuánto se sitúa el salario mínimo, en la canasta familiar, ¿cuánto dijeron? Según la funcionaria del Banco Central, la canasta de la gente a la que nosotros debemos reivindicar, según ella, ¿verdad? Que son a los que menos... A los que menos deben, ¿no? A esos son, sí. Ella dice que son 10.465 pesos. Y que con esa canasta, la gente, con ese monto de dinero, la gente tiene acceso a una canasta familiar. 10.465. Exacto. No, pero eso, por el otro lado, es 8.465 el salario. Sí. Entonces, pero no habrá un error ahí de que da el 465 en los dos casos. No, 460 y algo. No 65 exactamente. ¿Cuál de los dos? Los 465 que decimos nosotros lo que es con el 30%. Que no lo estamos planteando. El salario mínimo es... 8.465 pesos. Ok, y ellos dicen que la canasta familiar es 10.000. ¿10.000 cuánto? 10.460 pesos. 460, sí. Ok, entonces eso quiere con decir eso, que habría una diferencia de 2.000 pesos. Exactamente. Entre los dos. Favorable, ¿verdad que sí? Favorable prácticamente al trabajador. Entonces ¿verdad? tómenle la palabra a eso y Pepe y resuelvan eso. Eso le daría un 23% de incremento. Lo que pasa es... Porque ustedes no van a conseguir el 30. ¿Cuánto que piden el 30? 30. Pero si el Banco Central dice eso, cójanlo ahí y cójanlo 23%. El 23, 2.000 pesos tendrían que aumentar. Lo que pasa es que no es así. Lo que pasa es que esa canasta que está calculando el Banco Central está fundamentada en los hábitos de alimentación que tienen los dominicanos. O sea, claro, no es lo que deberían consumir. Eso es los más pobres. Y es una canasta para los más pobres y el salario mínimo son de los más pobres. Exacto. Entonces, pero eso no es un 11%, sería el doble. Lo que ellos han presentado es 11.5 los empresarios. Y esto sería como el 23%, los 2.000 pesos sobre 8.465. Sí. Lo que pasa es que nosotros, fíjate, Juan Bolívar, un economista amigo nuestro, hizo un estudio sobre la base de construir una canasta, porque el Banco Central no tiene una canasta, eso es lo que tenemos que hablar. Ellos tienen unos promedios que ellos dicen, bueno, se gasta tanto en promedio, en alimentos y bebidas no alcohólicas, tanto, en transporte, tanto, etcétera. Pero el economista nuestro lo que hizo fue un estudio sobre la base de qué se gasta, por ejemplo, en un desayuno para la familia promedio, ¿verdad? 4.5 personas. ¿Qué se gasta, por ejemplo, en un almuerzo? ¿Qué se gasta en una cena? ¿Qué significa el gas licuado de petróleo? ¿Qué significa el transporte? Juan Bolívar, tú sabes, 29.515 pesos. Sería el gasto de una familia, de 4. Sí, consumiendo carne de pollo, estamos hablando. No poniendo lo que está en el titular del periódico de hoy, que los medicamentos suben de 18 a 40%. No poniendo eso, por supuesto, ¿verdad? Sino poniendo lo estricto, inclusive un celular para la familia, tú ves.
de 400 pesos. Está poniendo ahí. Claro, está poniendo los artículos de higiene personal, de limpieza de vivienda. Esa cosa la está poniendo. Y eso te hace 29.000 pesos. Exactamente. Y la referencia pública que hace el Banco Central, no de 10.000, sino de en cuánto es... 23.000 la promedia. La promedia, porque yo está promediando sí, entre aquel que, del quintil, por ejemplo, 5, que tiene una entrada, ¿verdad?, que le permite resolver los problemas. Lo está comparando con los demás quintiles, los otros 4 quintiles, que a la mayoría de esos 4 quintiles no le da. No le da. Aunque gane más del mínimo, no le da. Aunque gane 15.000, aunque gane 20. Es decir, que el Banco Central establece un promedio de costo de las casas familiares de 23.000 pesos. Promedio, sí. Promedio, y la funcionaria dice que con 10.400. Es que el promedio incluye las canastas familiares de los de alto nivel. Entonces, la más baja, según esa metodología que tiene, el Banco Central era de 10.000 y pico. Bueno, pero que si tomamos en serio lo de... admitiendo que sí, que hay unas que son más bajas y otras. Entonces, por lo menos llevarlo a los 10.460 implica un aumento del 23%. Y los empresarios han ofrecido 11.5%. Yo creo que ustedes no deberían perder mucho tiempo y cojan ese 23%. Sí, pero... Abandérense en el 23% con el Banco Central, porque si los empresarios aceptan la tasa de inflación del Banco Central, deben aceptar también el valor de la canasta mínima. Ustedes tienen que ser más realistas, porque a veces pasan 6 meses y lo que se hace es que se retrasa el periodo de reajuste salarial. Y si ellos han ofrecido 11.5, ustedes no van a conseguir, si consiguen 23, que es el doble, van a caballito. Vamos en coche, pero... Van en coche. Hay que tomar en cuenta una cosa, Juan Bolívar. Dada las circunstancias, porque es que también el movimiento sindical no tiene fuerza de presión. Ustedes han dicho aquí que tendrían que hacer alianza para ver si producen una huelga. No. Porque ustedes están lejos del movimiento popular, por ejemplo, en los últimos tiempos. Ustedes se han separado del resto del movimiento popular. Vamos a ver. Y ellos se lo echan en cara, ¿verdad? Sí. Díganme, ¿por qué ustedes se han separado tanto del movimiento popular? No, pero yo pienso que nosotros no nos hemos separado del movimiento popular. En cada coyuntura en donde hemos tenido que actuar juntos, lo hemos hecho. Y eso va, si los empresarios continúan con esa actitud obstinada que tienen de no producir un aumento como el que estamos demandando, pues evidentemente que vamos a llegar ahí. Y precisamente ya hemos hecho reuniones y hemos desarrollado actividades en todo el país que indican que el nivel de necesidad que tiene la gente ahora mismo, los trabajadores y la propia economía de dinamizarse, van a originar que aquí se produzcan situaciones que el país no necesita y que van a afectar van a romper ese diálogo que ha sido el que ha traído como consecuencia tal vez esa separación que se evidencia del movimiento de los grupos populares y nosotros. Entonces, precisamente por eso es que nosotros le estamos planteando al sector empleador y sobre todo al gobierno que intervenga y trate de buscar una solución, porque nosotros no queremos ser lo que rompamos el diálogo que existe en la República Dominicana, la paz laboral que existe. Esa actitud comprensiva de nosotros parece que los empresarios y mucha gente del gobierno han malinterpretado, que significa una claudicación al derecho que tenemos nosotros a demandar no solamente el tema del aumento de salario, sino también el tema de la libertad sindical, que es otro tema clave en esta discusión que se está produciendo en este momento y que evidentemente hace una distancia entre el movimiento sindical y los empleadores en el país, porque aquí no se respeta eso. Entonces yo pienso que si los empresarios fueran sensatos y hicieran una suma de crecimiento económico que se dice que ha tenido el país con la inflación y hiciéramos una suma, aquí podríamos lograr un aumento no solamente para las tarifas mínimas de salario, sino también para los que ganan más allá del mínimo, que también necesitan ese aumento en este momento. Pero mira, yo estoy con Juan, no sería mal una estrategia de comenzar a discutir sobre la oferta que hace el Banco Central. Según ellos, la canasta mínima son 10.460. Lo que tú presentaste con el 30% lleva a 11.000
4,5 y tenemos una diferencia de unos 600 y pico de pesos. Yo creo que no sería mal porque el sector empresarial su oferta no es aceptar lo que presenta el Banco Central. No, tampoco, no es. Porque el 11% dista mucho de ese 10.460. Así es. Entonces podría ser interesante comenzar a decir, vamos a discutir sobre lo que presenta el Banco Central, que es el 23%, no el 11%. Lo que pasa es lo siguiente, miren, que, cuando el sector empresarial te propone 11, ese 11, ¿verdad? Cerrado, y tú lo analizas en pesos, tú te das cuenta que está proponiendo alrededor de 1.000 pesos Juan Bolívar. Acuérdalo ahí para que tú veas, 1.000 pesos, aproximadamente. 1.000 pesos, gastando 100 pesos diarios de transporte, que es una suma conservadora que estamos poniendo, porque es 150, 80, 100 pesos. Significa que a los 10 días se acabaron los 1.000 pesos. No cubre una quincena de pasaje, nada más, de pasaje nada más. Entonces, tú pactar después de 2 años, porque esta discusión, recuerden que se hace cada 2 años. Cada 2 años. Entonces, tú pactar después de 2 años por menos de 2.000 pesos neto por cada categoría salarial que esté envuelta en esto, porque no nos olvidemos que 8.460 es más alto. El más alto. Pero de la pequeña es uno, de la mediana es otro, de los guardianes es otro, trabajo de campo es otro. Pepe, ¿cuánto fue el último aumento hace 2 años? Fue 15%, 15% al mínimo nada más. Entonces, no nos olvidemos eso. Entonces, tú pactar por menos de 2.000 pesos, por ejemplo, pactar 1.000 pesos. Señores, ahora, si ustedes pasan del 15 de hace 2 años, miseria. Si pasan al 23, ustedes salen en coche, vuelvo y te digo. Relativo. Del 15 al 23 sería un 50% más de incremento. No, pero además la propuesta nuestra tampoco ha sido de aumento de salario al mínimo. Solo al mínimo. O sea, hay bueno, una es que esa es otra ahora. discusión que se da cada 2 años. Siempre ustedes vienen y dicen que es al salario general, y yo quisiera que fuera así, porque a lo mejor hasta a mí me toca. Pero la ley del Consejo del Comité Nacional de Salarios, que es donde el escenario donde están, establece claramente que solo son los salarios mínimos. Entonces, ustedes saben perfectamente que ahí ustedes están perdiendo el tiempo, porque ahí no van a conseguir más que el mínimo. Pero existe un porque eso está discutido. ¿Cuál es el precedente? No, en el 2004, producto de la situación de crisis que hubo en el país, ¿Pero dónde hubo un aumento más allá del mínimo. ¿Y dónde se produjo? No, en el mismo Comité Nacional de Salario. Se produjo fuera, pero lo ratificó ¿Dónde se el produjo? comité. Por eso te pregunto, ¿dónde Entonces, se produjo? bueno, en las reuniones que sostuvimos fuera del Comité Nacional Por de eso, Salario. no fue en el Comité Nacional de Salario. Pero la situación que tenemos hoy de crisis en el país amerita una revisión. Por ejemplo, pudiera ser por el Congreso Nacional, ahí sí, una ley. Por eso los empresarios... Pero ustedes, ¿qué ha pasado en el Congreso? Por eso los empresarios se han negado a un diálogo directo, por eso mismo, Juan Bolívar. Ellos prefieren el comité. Claro, pero eso es lógico que sea así. Están en el Congreso. En el Congreso este proyecto de ley de Adiano Sánchez Rojas. Lo conocen, ¿verdad? Sí. Que lo han respaldado varios senadores más. Los empresarios mandan ahí una larga carta, como de 5 páginas, explicando por qué el Congreso no debe meterse en eso. Claro, un Congreso que le ha aprobado a ellos muchísimas leyes, pero en el caso de esta ley, yo mandaba una carta de 5 páginas haciéndole oposición a eso. Está en la Comisión de Seguridad Social y Trabajo del Senado. Esa comisión debería ya haber rendido un informe. No lo ha rendido. Hay presiones. ¿Quién la preside? Para que no lo rinda. Juan María Sosa. José María Sosa, senador de San Pedro Macorís. Esa es la presidencia. Una cosa, la posición del gobierno en estos momentos es diferente a otras posiciones, en el sentido que el ministro ha hecho hincapié en la necesidad incluso de un aumento general de salario. Y lo segundo que quiero también que traten es la posibilidad de buscar una mediación fuera del comité. Bueno, precisamente una de las cosas que más nos ha estimulado a plantear un aumento general de salario, aparte de la crisis que existe, es que el propio ministro de Trabajo ha planteado la necesidad de que se produzca esto como una compensación a la situación económica que tiene el país y por coincidente a la dinamización de la economía. Entonces, si el ministro lo está planteando y analizamos los números y todos los indicadores económicos nos dicen a nosotros que hay la necesidad de producir un aumento más allá del mínimo, pues por eso es que nosotros estamos insistiendo en que nos sentemos en un diálogo que pudiera ser muy bien
fuera del escenario del Comité Nacional de Salario y que luego eso sea homologado por el comité para que veamos los salarios. Sin embargo, la actitud de los empresarios siempre es decir que eso podría crear una situación de despidos masivos. Exactamente, despidos masivos, que evidentemente nunca se ha producido, ni siquiera en el 2004, cuando los salarios fueron aumentados más allá del mínimo, se produjeron esos aumentos, porque el famoso despegue que ellos siempre plantean, eso nunca se produce. Lo ideal aquí es que los aumentos de salario se produjeran dentro de las empresas, si existieran sindicatos en la mayoría de las empresas, pero lamentablemente aquí los empresarios no permiten la existencia de sindicatos en la mayoría de sus empresas, y eso evidentemente que pone en jaque la discusión directa de aumento de salario y de mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Aquí lamentablemente el gobierno quiere privar en neutral en temas como este. ¿En qué neutral? En que ellos no tienen responsabilidad en los asuntos. Y no es así. Un gobierno, un Estado, tiene que intervenir y jugar su rol, no puede dejar a los sectores que sean ellos. El gobierno tiene que intervenir. Entonces, muchas veces, por ejemplo, tú ves un tema como el de los combustibles, Rafael y Juan Bolívar. No hay forma de que con el combustible en ese nivel haya posibilidad de tener canasta familiar de que estable, como se quiere decir, que hay estabilidad. No hay estabilidad, ni puede haberla sobre la base de un combustible que dispara los precios todos los días, de todos los artículos, no importa que sea. Entonces, el tema de funcionariato gubernamental del gobierno es que deja la bola correr. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora el 1 de mayo, hay una cita para el 29 en el Comité Nacional de Salario. Nosotros hemos dicho que no vamos a esa cita del 29, que no vamos, ¿me entiendes? Tenemos una marcha el 1 de mayo en la que va a ser una marcha de los trabajadores, pero además con los sectores populares, claro, de aliados, ¿verdad? Esa marcha es posible que, por la connotación que va a tener la no asistencia al Comité Nacional de Salario, ¿verdad?, le dé otro matiz entonces a la lucha que nosotros estamos librando esta vez por el tema del aumento salarial. ¿Por qué? Porque esa lejanía que había con el movimiento se va a compactar, va a haber un acercamiento, y es posible que haya un acuerdo en que puntos de ellos, como el de la educación, por ejemplo, sí, puntos como el de los combustibles, que son también de otros sectores, puntos como el de salario, se junten. Y desde ahí entonces ya la situación tome una connotación distinta a la que ha tomado. Pero aún así, de la parte gubernamental, salvo los pronunciamientos del ministro, nadie se ha movido. Es decir, yo te digo a ti, el ministro, muy bien que se pronuncie y hable a favor de esto. Pero Juan Bolívar, Rafael, el ministro no ha dicho, por ejemplo, yo convoco a los sectores empresariales y sindicales a que hablen de frente sobre este tema. No lo ha hecho. ¿A qué se le teme? ¿Por qué tiene el ministro que reunirse con nosotros solos, verdad, por ejemplo? Y con ellos solos. Y no se puede reunir con el conjunto. Ya la mediación... Pero ¿y eso no es lo que están haciendo en el Comité Nacional de Salario? Fíjate que, porque eso tiene una estructura de tribunal, tú sabes, el comité. Porque el comité es fruto de Trujillato, hay que entender eso. Eso fue Código Trujillo, que no se superó. Entonces, era una economía estrecha, donde Trujillo era dueño de todas las empresas, no había empresa privada, no había tratado de libre comercio, no había una ley de hidrocarburos, todo era estático. Entonces, se justificaba un comité así, quizás. Hoy ese comité ha quedado rezagado, ha quedado atrás con relación a lo que es este país. Entonces, ahí no se dialoga, ¿entiendes? Porque es un tribunal, ahí se va, se habla, pero para tú hacer valer tu posición tienes que irte, como hicimos nosotros, que nos retiramos, nos fuimos, porque si no, votan dos y imponen la tarifa, como pasó la otra vez, con el 15%. Entonces, en ese sentido, el diálogo, ya Monseñor Agripino no está operando en este tipo de diálogo. Él antes operaba mucho en esto, pero él ahora ha adoptado la actitud de no, aparentemente, de no meterse. Es lo que yo he visto. ¿Quién? La iglesia, que antes se metía, convocaba a los sectores, hablaba. En el último tiempo ha adoptado como la actitud de no intervenir. De mantenerse al margen. Yeah. Entonces eso hace que no hayamos quedado también sin mediaciones. Sin mediaciones, ¿verdad?, que sean dinámicas, confiables. Oye, me imagino que eso tiene una razón, Pepe. Lo que pasa es que en esos diálogos firmamos acuerdos que luego no se cumplen. También. Entonces, bueno, ¿para qué? ¿Quién se va a estar metiendo en esos diálogos para también salir después? ¿Y a cuánto es que ustedes pueden rebajar el 30%? Que vamos a ver, bájenlo ahí algo. Le dijimos, sacrificamos el porcentaje por el alcance, le dijimos así.
¿Cómo así? ¿Cómo así? Por ejemplo, no es lo mismo. Si usted tiene que rebajar 30, en la de que se beneficien los trabajadores que van más del mínimo, que van más allá del mínimo, hasta un nivel, rebajamos. Como hicimos la otra vez fue hasta el monto exento de renta. Sí. En el ejemplo que puso Jacobo. Claro. Así fue la otra vez. Esa vez el monto exento eran 20.000 pesos. Hoy son 30.000 pesos. Sí. Por ahí hay una señal, Claro, ¿entiendes? sí. De hasta dónde se puede buscar una salida que permita un acuerdo honorable y razonable, ¿tú entiendes lo que no sea exagerado? Bueno, pero se puede bajar algo del 30 al 25 ya. Por Entonces, ejemplo. ya sería casi, se quedaría en la canasta familiar. Por Sí, ejemplo, ¿tú entiendes? Apenas pasaría con unos pesos, 100 y pico pesos del valor de la Decir que canasta. hay Con el posibilidades de- 23%, ustedes se quedan en el nivel de la canasta familiar. Y eso, pero eso es el doble de lo que ofrecen los empresarios. El problema es de capacidad de presión que ustedes no tienen para hacer a que el gobierno sea más diligente, que los empresarios cedan y que los grupos que temen siempre a la confrontación se constituyan en elementos de presión o de mediación. Sí. Y ustedes han perdido esa fuerza en los últimos tiempos porque se ha visto el movimiento sindical como más lejano de la realidad social. Ustedes no están ni siquiera en los escenarios de la sociedad civil, donde están, por ejemplo, la lucha por el 4% para la educación, los La sindicatos, institucionalidad, ustedes no lucha contra la Nosotros- corrupción. la lucha contra la corrupción, ustedes no están. Cuando se planteó una serie de reivindicaciones, cuando el gobierno convocó la última cumbre, ustedes estuvieron por su lado y el movimiento social por otro. Entonces ahora ustedes necesitan ese movimiento social y probablemente no tengan tanta fuerza de presión. Eso está por verse, vamos a ver. Si no hay aumento de salario, va a haber movilizaciones en el país, en todo el territorio nacional. Y yo confío, porque ya así nos lo han manifestado, en que muchos grupos se van a sumar a esta lucha. A mí no me cabe la menor duda de que probablemente este 1 de mayo va a ser diferente. Nosotros vamos a desarrollar 3 grandes marchas en el país, el 1 de mayo. Eso el próximo domingo. Exactamente, Sí. así es. Y luego entonces ahí vamos a anunciar cuáles van a ser las otras actividades que vamos a desarrollar. Y yo estoy muy confiado en que la gente que está viviendo una situación de desesperación en este momento producto de la crisis económica se va a sumar al movimiento que nosotros estamos ¿Y planteando. dónde va a ser las marchas? Bueno, nos vamos a concentrar en la capital, en el local de las centrales sindicales, Juan Erazo 14, y de ahí partiremos recorriendo La Tunti, Villa Consuelo, Villa Francisca, San Carlos, Eso es lo hasta el mismo. Parque Independencia. Y sí, en sí. las otras... Entonces, en Santiago se van a concentrar alrededor de monumentos, ¿verdad? Y van a partir a la Plaza de los Mártires de Trabajadores. Sí. que ¿Y hay la en Santiago. tercera dónde va a ser? Va a haber en Puerto Plata. Va a haber también en Romano. En la Romana. Ah, o sea, son 4. Sí, 4, sí. Y decir algo, Bolívar, mira, en ¿Y cuanto en el sur ningún lado? el sur viene. El sur viene. Viene para acá. Barahona y compañía vienen para acá. Entonces, en cuanto al movimiento popular, mira, en el 4% nosotros estuvimos metidos de lleno con los grupos populares. Lo que pasa es que esa lucha la vanguardizaban unos sectores y había que estar ahí, pero no necesariamente compitiendo con ellos, vanguardizándola, tú ves, participando nada más. Sí. Nosotros participamos también. Y toda la demás lucha que hay, el movimiento sindical participa. Lo que pasa es que no tenemos nuestras especialidades concretas y otro grupo tiene la de ellos, tú ves. Y entonces hay que dejar que desarrollen su accionar también y uno acompañar, no pretender vanguardizar, tú ves, porque eso también... Sí, ustedes firmaron recientemente un acuerdo con los empresarios para devolverle 10.000 millones de pesos al empresariado y al gobierno de los fondos de riesgos laborales. Eso se vio como un acuerdo, una cosa muy negativa para el movimiento sindical, puesto que al mismo tiempo hay 18.000 empleados del Instituto de Seguros Sociales que administra ese fondo, por cierto, esperando ser pensionados y no hay recursos para pensionarlo. ¿No era mejor pasar esos 10.000 millones de pesos para cubrir esas pensiones, o una parte de ellos siquiera, y no haberle devuelto al gobierno 3.000 millones y 7.000 millones a los empresarios? Mira, el problema es que con esa discusión ha habido mucha confusión. Primeramente los empresarios fueron los que plantearon ese proyecto. Y el gobierno nos llamó a la mesa del diálogo para hablar sobre el tema y nosotros aceptamos firmar un acuerdo
porque el componente que había fundamental para nosotros era el que se va a reparar toda la red hospitalaria del Seguro Social. Como ustedes saben, en todo el territorio nacional esa red está destruida, no está en capacidad de dar servicio a los trabajadores. Bueno, y si hay una oportunidad de firmar un acuerdo en donde se inviertan 2.000 millones de pesos para restaurar esa red hospitalaria y darle servicio a los trabajadores, pues nosotros estuvimos de acuerdo. Perdón, es decir, sí, de la devolución al gobierno de los 3.000 millones, exactamente, ellos iban a especializar 2.000 millones en infraestructura. En infraestructura, que eso fue la validez que le vimos nosotros al acuerdo. Pero ustedes previeron que se le pasara directamente al IDSS esos 2.000 millones o se van al gobierno. No se van al gobierno, se van directamente al IDSS. ¿Se van directo? Así es. Pero ustedes debieron haber especificado eso. Pero por lo menos hasta ahora lo que se decía es que el gobierno recibía 3.000 millones de pesos. Mira, lo que pasa es que ese acuerdo muchos sectores lo han distorsionado, el origen del acuerdo. Y no es así. Se ha dicho, por ejemplo, que nosotros cedimos tantos miles de millones de los riesgos laborales. A los empresarios tampoco le están devolviendo. Pero es que a los empresarios no le están devolviendo. No, nada más le están liberando durante 5 años. No van a pagar. Que fue también una distorsión. Nosotros ese acuerdo no lo firmamos por 5 años, hay que decir eso. ¿Y por cuánto? Nosotros hablábamos de un crédito de 20 meses. Y posteriormente el gobierno conjuntamente con los empresarios exactamente lo modificaron y lo llevaron a 60. Eso generó tensión. Pero el acuerdo que se firmó establece no establece 60, o sea, finalmente se estableció eso, pero no fue iniciativa del sector laboral. No, pero nosotros lo aceptaron. Bueno, lo aceptamos por lo que te ¿Y cuántos millones fue que le dieron a ustedes? A nosotros ni un peso. No, pero no, se acordó que le iban a dar 60 millones de pesos a razón de 1 millón durante los 60 meses. Ese es un elemento que también se ha distorsionado. El Instituto Dominicano de Seguros Sociales, la ARL, maneja unos fondos para formación de los trabajadores y de publicidad. Se especializó un fondo de 4 millones de pesos en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales para todos los proyectos de formación que se desarrollan en las empresas y en los sindicatos. La gente va a presentar su programa, o sea, las instituciones van a presentar, tanto patronales como de trabajadores, van a presentar su programa y en función de eso se van a hacer desembolsos. Pero no es que a nosotros nos están entregando, como muchos sectores han querido decir, le van a dar 1 millón. mensualmente. No, pero eso es falso. ¿Cuánto es que le van a dar mensualmente? No van a dar nada, simplemente vamos a desarrollar acciones. Ok, para educación, porque se ha dicho que era para educación. Sí. Pero mira, se ha dicho que era para educación. Mira. Pero se ve que es muy poco lo que ustedes negociaron, lo que ganaron para educación en relación a los 10.000 millones. Pero el problema es que fundamentalmente el acuerdo lo firmamos por la inversión en la infraestructura del Instituto Dominicano de Seguros Sociales que se va a hacer. Y eso se está haciendo. Pero ustedes por 2.000 millones se dieron 10.000. Ustedes están haciendo un negocio más. 10.000. Claro, porque fueron 10.000 millones que se van a... 3.000 al gobierno y 7.000 a los empresarios. Y ustedes a cambio consiguieron que haya la promesa del gobierno. Ustedes saben que el gobierno no cumple. Bueno, porque el gobierno dice, sí, le vamos a dar 2.000 millones al Seguro Social. ¿Y cuántas veces el gobierno ha dicho que le va a dar al Seguro Social para resolver los problemas y no lo entrega? Pero es que hay una cosa, ese dinero está en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, en la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. Y hay todo un plan, inclusive ya... Pero entonces debió haber figurado en el acuerdo, debió haber figurado que se le entrega al Instituto de Seguros Sociales, no al gobierno, los 2.000 millones. No, lo que pasa es que, bueno, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales de todas maneras es una institución pública. Ajá, pero por ser pública el Estado no le paga. Pero no le paga. Pero un asunto Juan Bolívar en esto, mira. Si lo vemos desde el punto de vista concreto, ese acuerdo no se ha ejecutado. En primer lugar, ¿verdad? Hasta ahora. Sí, no se ha ejecutado. ¿Los 3.000 millones están ahí todavía? Sí, eso no se ha ejecutado, ¿verdad? En segundo lugar... Eso es gracias al recurso de... Ha habido varias instancias. A las 2 instancias de amparo que se levantaron, que no fueron por el movimiento sindical. Una la tumbaron, exacto, pero fueron instancias, ¿verdad que sí? Una la tumbaron, otra está presente todavía. Pero hay un punto que debe estar claro, ¿verdad? En eso. Si nosotros nos dieran a elegir, nos dijeran,
¿Ustedes preferirían que los 18.000 pensionados pendientes de pensión en el seguro se le otorgue, se especialice ese recurso para cogerlo y dedicarse a ellos? Yo estoy seguro que nosotros diríamos sí, que se coja para dedicársele a ellos. Ahora, que tomen en cuenta que hay un factor que son los empresarios, que son los que pagan el seguro de riesgo laboral, ¿verdad? Aunque todo el mundo sabe que lo sacan de la costilla los trabajadores porque capitalismo es la plusvalía, pero son ellos que lo pagan, ¿entiendes? Y el empresario no cedería jamás a que eso se asigne a pagarle pensiones a esos trabajadores que... Pero porque no, si eran excedentes. No lo harían. Y ellos ya, eso ya estaba por ley recaudado. ¿Sabe por qué no lo harían? Por lo que son los empresarios. Por ahí andan los haitianos de los batalles. Que tú conoces también. Entonces ustedes no deben pedir el 30% porque los empresarios lo van a dar. Oye, que tú conoces también, no es otra cosa. Mira, los pensionados de los batallas andan por ahí, que tú conoces también en San Pedro de Macorís. El otro día estuve con ellos. Y la cotización de esos pensionados no aparecen en el seguro. Las cotizaciones de esos haitianos que vinieron ahí, cuando tú vas seguro, para tratar de buscar 2 años de cotización de ellos, la cotización no aparece. 2 años de cotización no aparecen. Esos haitianos de los batalles. Por eso. Pero no solo son haitianos. Pero espérate, haitianos dominicanos. Por eso no se le puede. Se ven imposibilitados de asignar una pensión porque no aparecen cotizaciones. Sin embargo, esos haitianos y dominicanos recibían atención del IDCS. Sí. ¿Mediante qué? Mediante el método que había. Vale, pago, que recibían atención. Personalmente que llegan en el 46 aquí y antes. Pero Pepe, aquí hay otra cosa. Y antes. Hay una deuda acumulada del sector privado que le debe al Seguro Social muchísimo dinero, también otra que vaina. mucha gente no puede accesar a la pensión. Ahí era la oportunidad, en vez de devolverle, de exonerarlo durante 5 años de pago, de destinar su fondo a cubrir. Entonces, Juan Bolívar, otra vaina, no se le puede, entonces, no se consigue cómo dar la pensión, porque no aparece en su cotización. No, la cotización no aparece. Tiene el gobierno que resolver ese problema, va a tener que resolverlo. ¿Cómo? Mediante incorporar a sus pensionados al sistema de pensiones, asumiéndolo como Estado. Porque si lo dejan buscando cotizaciones, no van a aparecer nunca. Entonces, ¿qué nosotros decimos en esto? Como ese acuerdo no se ha ejecutado todavía, y los empresarios han demostrado, para que tú veas, contrario a lo que se cree, han demostrado que en definitiva ellos no querían el tipo de acuerdo que se hizo. Los empresarios interpretaron, y hay que entender esto, que es lo que interpretaron, la mayoría, no lo confirmaron, interpretaron, que era una devolución de dinero en efectivo, de dinero en efectivo conjunto grueso. A ellos ver que no hay ninguna devolución, que es un crédito, y que el dinero va a quedar sencillamente rotando en el sistema como crédito. Ya a esta altura de hoy, las informaciones que tenemos es que se han desinteresado de ese tema. Entonces, como se han desinteresado, da tiempo a recomponer todo eso, ¿me entiendes? Y ojalá nos pongamos de acuerdo para que el dinero vaya seguro, como dice Juan Bolívar, vaya seguro, claro, bien administrado, porque también tú ves. Pero ve acá, pero yo soy de los que quieren. Es igual que tú vas a decir como el presidente. Que, exacto. Hay gente que dice que no podemos dar 4% de la educación porque no lo van a administrar bien. Vaya seguro, bien administrado. Bien administrado. El gobierno sí lo administra bien, con lo que se queda en la mano. No importa, pasa que los gobiernos no quieran, Juan Bolívar. El único que no lo administra bien es la Secretaría de Educación. Haití no ha quebrado. Los talimanes no quebraron porque los gobiernos no quiebran. Este país tú lo puedes declarar en quiebra, pero no lo puedes hacer. Ahora, una gran empresa tú la puedes declarar en quiebra y quiebra. Ahora un país no. Entonces yo te digo, ojalá lo administrara bien el gobierno y se volvieran a seguro social todos los dineros. En esas condiciones estamos nosotros hoy. Bien. Vamos a agradecerle a Rafael Abreu, el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, y a Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, su compañía esta mañana, y desearle éxito en esas negociaciones que tienen con el Comité Nacional de Salarios. Nada más que no lo dejen prolongar demasiado, porque los trabajadores están esperando ese, aunque sea un ajuste pequeño, pero lo están esperando. Pero algo, ¿verdad, Juan Bolívar? Sí. Muchas gracias. Bien.